Lucas capítulo 14, versículo 25 nos dice: y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que vinieron le comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz enviando la embajada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Eterno Dios Todopoderoso, le damos gracias una vez más, mi Señor Jesucristo. Este es el día que se ha hecho, Dios mío, y en este día nos seguiremos regocijando. Le damos gracias por la paz, le damos gracias por el gozo, le damos gracias por su presencia con nosotros una vez más en esta mañana, eterno Padre. Y yo le ruego que de cierto, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, que todo estorbo en este ambiente, bendito Dios Todopoderoso, todo estorbo espiritual, lo atamos, lo reprendemos y le echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos su paz, declaramos su libertad, declaramos, Santo Dios, el fluir del Espíritu Santo en este santo lugar, bendito Padre, una vez más en esta mañana, que siga tocando nuestros corazones, bendito Padre, siga tocando, restaurando nuestras vidas, eterno Dios, y llevando a cabo esa paz, ese gozo, cual cada uno de nosotros, sus hijos y hijas, necesitamos de parte de usted, bendito Dios. Gracias le damos, Padre, porque de cierto sabemos que en el nombre poderoso de Jesucristo hay poder. Y ese poder usted, Santo Dios, ha depositado en la vida de cada uno de sus hijos y sus hijas, eterno Padre. Y en esta mañana hemos venido una vez más para escuchar de usted, eterno Dios Todopoderoso. Y le ruego que toda palabra que procede de este corazón, Dios mío, sea su palabra y no la palabra de hombre, bendito Padre. Que de cierto nuestras vidas reciban esa convicción, reciban esa restauración, reciban esa salvación, cual es menester por medio de usted, mi Señor Jesucristo, aleluya. Y eterno Dios, para siempre a usted le glorificaremos y le daremos gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas hasta este glorioso día, aleluya. Y por eso declaramos una vez más, eterno Padre, que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre, aleluya. Amén y amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, amén, aleluya. Lente de lado este mensaje de este día, hermano. Calcule el costo. En la vida todo cuesta algo, hermano. Vemos en veces los anuncios, ¿verdad?, que dicen: ven, te vamos a dar algo gratis. Pero en realidad, hermano, si usted se pone, si uno se sienta a considerar aquello que están ofreciendo gratuitamente a su vida, te das cuenta que realmente no es gratis. Es como un anzuelo, hermano, que le ponen una carnada y se va a la pesca y lo avienta al agua con la esperanza que se va a ganchar un pescado. Bueno, igualmente hace el mundo, hermano, hacen estos anuncios con nosotros. Ponen la carnada en el anzuelo, la avientan y pescan muchos, hermano, porque muchos van y dicen: te están dando algo gratis.
Pero en realidad te cuesta gas, te cuesta tiempo y te va a costar dinero, porque ya estando ahí te van a aganchar que compres algo, hermano. ¿Dónde está lo que era gratis? Bueno, ahí cerramos ese caso, hermano. Pero de cierto nosotros tenemos que calcular también nuestro caminar con Jesucristo, hermano. Para esta edad, para este tiempo, los años que hemos declarado ser cristianos, ya debemos de saber cuánto nos ha costado y cuánto más nos va a costar para servirle a nuestro Señor Jesucristo, hermano. De cierto, debemos de cargar nuestra cruz diariamente, hermano. Para el cristiano no hay día que diga usted, en este día la voy a poner a un lado. No, hermano, esa cruz la cargamos día tras día. Pero vemos aquí en las escrituras estas, hermanos. Grandes multitudes seguían a Jesús mientras viajaba de un lugar a otro predicando las buenas nuevas, hermano. Y de cierto la gente, pues ya sabemos, la mayoría lo seguían porque querían oír el mensaje. La mayoría lo seguían porque sabían que después del mensaje iba a haber un lonchecito. Y la otra mayoría lo seguían para ver cómo lo podían criticar. Hello. So, ponga eso de ese tiempo a hoy en día, hermano. Y bueno, pues le digo que en ocasiones no hay mucha diferencia en esto, hermano. Pero en estos versículos, hermano, Jesús le dice a sus seguidores lo que se requiere para quienes desean ser sus discípulos, hermano. Y de cierto, siendo un discípulo de Jesucristo, no es algo que declaramos nomás en un miércoles o en un día de servicio de la semana o en un domingo, hermano. Pero siendo discípulos de Jesucristo, eso es algo, hermano, que significa que yo soy un seguidor de Cristo todos los días de mi vida, hermano. Porque muchas veces, aún de cierto, queremos nomás ser conocidos como cristianos cuando nos presentamos en un lugar donde va a haber muchos cristianos, hermano. Pero el resto de los días vivimos una vida en ocasiones perdida y perdidamente, hermano. Cuando Jesús dijo, si alguno viene a mí, se refiere a los requisitos para ser sus discípulos, hermano. Y tal vez esperaba que él, a lo mejor la gente esperaba que él dijera, si alguno viene a mí como mis discípulos, será rico y honrable y yo le haré un gran hombre o gran mujer. No, hermano. Al contrario, serás criticado, serás menospreciado. No dirán en ocasiones cosas buenas de ti. Y no porque te odian, sino porque odian al quien tú sirves, hermano. Te dirán diferentes nombres, pero no tiene que ver nada, porque al fin, todo eso que te dicen, esas tales palabras, hermanos, te darán cuenta que el verdadero Dios era el que servías, hermano, si uno no se rinde. Pero aún de cierto, Jesucristo les dijo lo contrario, hermano. Cuando Jesús se volvió para hablar con la multitud que lo seguía, les explicó lo que se requería para que pudiera ser un discípulo fiel suyo, hermano. Y de cierto eran tres cositas, hermano, que aunque Cristo les dijo que tenían que hacer, aún de cierto tendrían que odiar a su familia en su propia vida. Pero no malentienda cuando dijo Cristo odiar a tu familia, hermano, odiar a tu pariente. No es como el odio que existe en el corazón de aquellos, hermanos, que conocen a Cristo y que no conocen a Cristo. No es el tipo de odio que procede del diablo, hermano, sino que es la palabra usada significando que le amas menos, no que lo desprecias, pero que le amas menos y que tu prioridad o tu primer amor, hermano, viene siendo Jesucristo.
Tendría que llevar su cruz y seguirlo, hermano. Es muy fácil ir en pos de Jesucristo cuando todas las cosas van bien. Es muy fácil decir yo soy cristiano, hijo del Dios viviente, cuando no hay ningún problema en la vida. Pero ¿qué cuando se llegan los problemas? ¿Qué cuando llegan las dificultades, hermano? Todavía podemos decir, quiero ser discípulo de Jesucristo, llevo mi cruz y me voy en pos de Él. Cada uno de nosotros sabemos, hermano, con lo que tenemos que luchar día tras día. Tendría que abandonar todo lo que tenía, hermano. No, yo no creo que el Señor estaba diciendo, despójate de todo, hermano. Pero de cierto que las cosas materiales las consideramos menos que nuestra relación con Jesucristo. De cierto necesitamos carro para moverlo. Dios no te está diciendo que abandones tu carro. De cierto necesitamos trabajo para alimentarlo. Dios no te está diciendo que abandones el trabajo. Pero si de cierto queremos saber la verdad, nos damos cuenta que Dios nos está diciendo que pongamos como prioridad a Cristo primero en nuestras vidas, hermano. Porque ¿qué es lo que dice Cristo en Mateo, hermano, capítulo 6? Aún hablando de los pájaros y hablando de lo que suple a la gente, hermano. Digo, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo que tú deseas o necesitas será añadido en tu vida, hermano. Todo es cierto. Cuando vemos el primer punto, hermano, Jesús dijo que tenemos que odiar, y la palabra griega para odiar es miseio, que significa amar menos, no odiar literalmente, sea al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos, a las hermanas, a los parientes, si queremos ser sus discípulos. Y ahí está el problema. Porque muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo, hermano. No me malentienda. Dios no está diciendo que abandonemos a nadie, hermano. Porque muchas veces podemos poner al esposo, la esposa, los hijos, las hijas, hermano, los podemos ver, los podemos poner en un pedestal como que si fueran dioses en nuestras vidas. Esto no quiere entender que no vas a amar a tu esposo, que no vas a amar a tu esposa, que no vas a amar a tus hijos. No, hermano. Pero de cierto tenemos que estar seguros que la primera prioridad, el primer amor en nuestras vidas es Jesucristo, hermano. Lo que dice Jesús es que nuestra devoción a Él debe ser lo primero en nuestras vidas, y nuestras relaciones familiares lo segundo en nuestras vidas, hermano. De cierto, va a haber problema ahí. Y siempre habrá problemas ahí, hermano. Sino que debemos ser absolutamente leales, hermano. Aunque en la mayoría de los casos tengamos que elegir entre la familia y entre Cristo, hermano. ¿Nunca te han dicho a ti, válgame, qué es esto, tanta iglesia? ¿Nunca le han dicho? Especialmente cuando los familiares se quieren juntar y son medio carnalones, you know what I mean? Profesan ser cristianos, pero son medio carnalones. Y te la sacan a la cara y te dicen, válgame, qué tanta iglesia, sin saber que tienes un compromiso con Dios. Y les dices que tienes un compromiso con Dios, pero aún te sacan a la cara y te dicen, ¿qué tanta iglesia? ¿Qué tanto quieres ir a la iglesia? Tanto, todos los días. Y realmente no vas a la iglesia todos los días. Pero porque vas en los días que ellos quieren tener fiestas, entonces lo sacan a la cara. Pero ahí es donde cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Y tómelo por seguro que Dios está viendo cada acción que nosotros tomamos. Dios está viendo si nosotros defendemos nuestra relación con Cristo o nos rendimos, hermanos, a lo que nos pide el mundo que hagamos, a lo que nos piden, hermanos, la gente que hagamos contra Él.
De cierto, uno podrá justificar, hermano. Uno podrá decir, no, es que yo creo que Diosito no quiere que yo sea tan malo así. Pero dentro de tu corazón, de uno, realmente estamos diciendo, mejor quisiera ir allí que a la iglesia. ¿Aló? Piénselo, hermano. Dios conoce todas las cosas de nuestras vidas. Dios conoce los pensamientos de uno. A uno puede decir unas ciertas palabras, pero por dentro, en lo más profundo de su corazón, hay otro diferente significado, hermano, respuesta en el corazón de uno. De cierto, algunos de nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestras familias nos criticaron, hermano. Otros fueron considerados marginados por haber traicionado las tradiciones religiosas de nuestros antepasados, hermano. Simplemente puesto. Cuando uno se entrega a Cristo, hermano, te dicen, ya Diosito te va a castigar, porque has abandonado esta religión y aquella religión, y Diosito te va a castigar. Y ahí es donde tú tienes que hacer una decisión. ¿Vas a dejar que eso te traiga temor al corazón, o vas a hacer una oración y decir, Dios Todopoderoso, yo me entregué a ti, ayúdame a comprender si esto es verdad o es una mentira? Porque cuando primeramente te entregas a Cristo, estamos como quien dice, hermano, bien inocentes, ignorantes, no sabemos nada. Pero la oración nos ayuda a comprender qué es la verdad y qué es lo que debemos de seguir, hermano. Y ahí en este instante, en este momento, uno tiene que hacer una decisión. Me voy en pos de Cristo, voy a creerle a la gente lo que me está diciendo, que Dios me va a castigar, porque yo no quiero ser castigado. Y la decisión que uno haga, hermano, nos seguirá para siempre. Debemos comprender que seguir a Cristo es una decisión que cada uno debe de tomar por sí mismo, hermano. Oh, sí, de cierto, y no, los pastores dicen a la gente, siga a Cristo, no deje ir la mano de Cristo, séale fiel a Dios. Y son palabras que la gente tiene que oír, hermano, a comprender que tiene que seguir en Jesucristo, hermano. Pero de cierto, al fin de todo eso, cada individuo va a hacer la decisión qué es lo que quiere hacer con su vida. Si verdaderamente le quiere ser fiel a Dios, quiere ser de compromiso completo, o hermano, nomás cuando le conviene en su vida. Nosotros hacemos la decisión. Mateo 10:37 nos dice, el que ama a padre o madre más que a mí, mire lo que dice Cristo. Y de cierto no son palabras de hombres, sino que son palabras de Dios. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que pierde su vida por la causa de mí, la hallará. Amén. ¿Qué tan más plano guano nos lo puede dar Dios, hermano? No hay ningún mal entendimiento en esas palabras. Y Cristo mismo lo dijo y se le decía a la multitud de gente, hermano, como se lo dice a la multitud de gentes en estos días todavía. Yo creo que, y de cierto, habrá aquellos que dirán, ¿ves? Dios no es Dios de amor, porque Dios quiere que odie a esta gente. Dios quiere que yo abandone a esta gente. Dios quiere que yo no le sea fiel a mis padres. No, hermano. Dios espera que le seamos fieles a nuestros padres. Dios espera que respetemos a nuestros padres. Dios espera que amemos a nuestro prójimo, hermano. Pero cuando todas estas cosas, hermano, vienen siendo primer lugar en nuestra vida y Cristo viene siendo segundo lugar en nuestra vida, ahí es donde tenemos el problema, hermano. La segunda, Jesús dijo, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué?
¿Qué significa cargar nuestra cruz, hermano? De cierto no es un palo que 2x4 que clavamos juntos, hermano, y andamos por toda la ciudad, por nuestras casas, por las vecindades, aún cargando estos palos en nuestra espalda, hermano. Eso no es lo que significa. La palabra griega para cargar es bastazo. Está medio trincada ya. Bastazo, hermano, que significa soportar, declarar, sostener, recibir, cargar y tomar, hermano. Cargar nuestra cruz significa negaremos a nosotros mismos, a nuestros placeres mundanos, aló, y amar menos aquello que más apreciamos en nuestras vidas. Allá por ahorita, en ciertas personas, ahí por ahí, yo creo, estarían diciendo, no, pues entonces ¿para qué sigo a Cristo? No puedo amar a nadie, no puedo tener amistades, no puedo andar en ningún lugar, no puedo hacer nada. Voy a estar encerrado nomás y voy a estar nomás ahí con Dios, es todo. ¿Ve cómo muchas veces mal entendemos lo que dice la palabra de Dios? No buscamos el discernimiento de Dios. No buscamos que Dios nos dé la revelación que necesitamos. No buscamos, hermano, por ver el Espíritu Santo, que Dios nos ayude a comprender lo que Él está diciendo al corazón de cada uno de nosotros, hermano. Pero de cierto, sí, Dios espera que nosotros le seamos fieles a Él, hermano. En llevar a nuestra cruz es permitir que Jesucristo sea el Señor de todos los aspectos de nuestra vida, hermano. ¿Buscamos de Él o no buscamos de Él? ¿Le clamamos a Él o no le clamamos a Él, hermano? ¿Esperamos en Él o no esperamos en Él? ¿Creemos en Él o no creemos en Él? La tentación de tomarnos la vida con calma puede impedirnos cuidar nuestra cruz, hermano. En otras palabras, nos hacemos flojos, hermano, y digamos, al cabo que yo no creo yo que a Dios le moleste que yo ande aquí, ande allá. No, muchas veces dirá la gente, entonces tú ya estás diciendo que uno no puede tomar vacaciones, uno no puede ir de viaje, uno no puede. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Usted puede ir alrededor del mundo y como quiera puede llevar a Cristo con usted. Usted puede estar donde puede estar, menos en las cantinas, ¿ok? Y Cristo estará con usted. Pero que no se meta uno en lugares que no debe meterse, hermano, y esperar que Dios ahí va a estar con uno, apoyándolo, porque ahí llevo mi cruz. No, hermano. Lleva tus deseos carnales allí, es lo que te lleva uno, hermano. Pero de cierto, hermano, Dios espera que nosotros carguemos nuestra cruz día tras día, no nomás cuando, ¿cómo le diría? Cuando nos sintemos bien. No nomás cuando todo está bien, no nomás cuando dijimos, ay, hoy es día de victoria en mi vida y me siento victorioso. No, hermano. Esa cuando está uno pasando por dificultades en su vida, uno sigue cargando su cruz de Cristo, hermano. Porque de cierto, cargar nuestra cruz significa estar dispuestos a sufrir persecuciones y aflicciones, hermano, por la causa de Dios. ¿Cuántas veces, póngase a pensar, si ha acontecido esto en nuestras vidas, hermano? ¿Cuántas veces ha estado uno dispuesto a abandonar su fiel en Dios, hermano, en Cristo? Aún a lo mejor llegó tremenda persecución o llegó tremendo problema, hermano, a la vida de uno, y uno no ve la puerta, no puede encontrar la puerta, no puede encontrar la salida, hermano, no puede encontrar la luz. Y cuántas veces, hermano, no hemos estado en una posición, si algunos han estado en una posición donde mejor preferían abandonar su relación con Jesucristo ni que permanecer en los problemas, hermano, que se han levantado contra ellos.
Pues de cierto yo le puedo decir por experiencias que uno ha visto que acontecen en la vida de personas en el pasado que decían que eran cristianos, hermano. De cierto, cuando se les ha apretado el cuello, hermano, y que ni creen que la oración les puede ayudar, han abandonado su caminar con Cristo, hermano. Han regresado para atrás al mundo. Pero lamentablemente dicen, era mucho más mejor cuando no estaba en Cristo que ahora que ha estado en Cristo. Entiéndale la lógica allí, hermano. Porque cuando no estás en Cristo, hermano, tú piensas que todo está bien porque tienes la libertad de hacer y deshacer maldades, cochinadas, perversidades y todo, hermano. Pero cuando vienes a Cristo, te das cuenta, hermano, que Dios pone unos frenos en tu vida y quiere que pongas frenos en tu vida, que ya no andes perdidamente o viviendo una vida perdidamente, hermano. Entonces la reacción de estas personas vienen diciendo, no, mejor voy para atrás al pasado, porque en el pasado voy para atrás al mundo, porque en el mundo la tenía hecha. Y realmente no la tenía hecha, hermano. Pero como el enemigo nos enciega, pues creemos las mentiras. En Mateo capítulo 16, versículo 24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. En otras palabras, hermano, uno se pone a un lado y uno dice, yo voy a seguir a Cristo hasta el día que yo muera. Jesús nos dio el ejemplo a seguir cuando llevó su cruz, hermano. Él llevó su cruz hasta el fin, hermano, y no se rindió. Él tenía todo el derecho de haberse rendido, hermano, y haber dejado que la humanidad hubiera perecido, hermano, hubiera sido destruida. Y si él hubiera tomado esa decisión, hermano, y hubiera seguido ese camino, pues de cierto estamos seguros que usted ni yo estuviéramos aquí en este día. Pero no lo hizo, hermano. Porque de cierto se negó a sí mismo. Cuando él le dijo al Padre que se pase esta copa de mí, pero si no es posible, entonces no mi voluntad, pero la voluntad tuya se cumpla. Y de eso, hermano, en parte debe de ser la actitud de un cristiano, hermano. Que no mi voluntad, mas la voluntad tuya se cumpla. Y cuando llegamos a tener esa actitud, hermano, yo le garantizo que muchas veces es más fácil seguir a Cristo que ni que cuando uno no tiene esa actitud, porque cuando no tiene esa actitud, hermano, entonces de cierto cualquier cosita que se levante contra ti, siempre habrá en parte un quejar. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pero cuando uno llega a ese conocimiento, tiene esa actitud de decir, no mi voluntad, va tu voluntad se cumpla, porque yo sé que esto es una cosa temporal y no es para siempre. Entonces ya estás declarando la fe que tienes en Dios, hermano. Ya estás declarando que tú seguirás a Cristo, que tú tomarás tu cruz, hermano, hasta que el fin se llegue en tu vida en esta tierra. Primera de Pedro 2:21 nos dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, hermano. Verdaderamente, si queremos ser seguidores de Jesucristo, los pasos de Cristo tenemos que seguir, hermano. Y en parte sus pasos eran de bendición y en parte sus pasos eran de sufrir, hermano. Sufrir. Pero de cierto, tómelo por seguro que nosotros no tenemos que morir por la salvación de la gente. Pero si llegaremos a morir sería por la causa de Cristo. Que nunca lo abandonamos, que nunca lo negamos y que nunca, hermano, dejamos de creer en Él.
Y la tercera, cuando dijo Jesús, quien no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La palabra griega para abandonar, hermano, aún es apostasami, que significa renunciar, desperdice, abandonar, marcharse y despedir. Si el Señor nos dice que tengamos que abandonar todo, hermano, lo que tenemos en la vida y vivir en la calle. Now, era una cosa importante, yo creo, y siempre será, como cuando vino ese joven rico delante de Cristo, hermano, y le dijo: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Cristo le dijo, pues le dio la lista de las cosas que tiene que hacer. Y él dijo: ay, pues esas cosas. Y no se levantó el cuello como decir: pues esas cosas yo las he hecho, Señor. Yes, I've done it. La he guardado hasta este día. Hasta que no le dijo Cristo lo siguiente. Le dijo: sí, estás correcto, pero ahora vende todo lo que tienes, alimenta a los pobres y ven, sígueme. Y de cierto la sonrisa se fue y se transformó a una tristeza, hermano. ¿Por qué? Porque en ese momento en la vida de uno se revela si verdaderamente quiere uno seguirle a Cristo, hermano. ¿Quién sabe qué pasaría con el joven, hermano? La Biblia no nos dice si al fin a lo mejor se fue para su casa a pensarlo, si a lo mejor al pasar el tiempo decidió seguir a Cristo o no seguirlo, hermano, hacer lo que el Cristo le mandó. Probablemente puede ser que a lo mejor sí vendió todo, hermano, pero probablemente puede ser que dijo: con mucho sudor, con mucho esfuerzo, yo me he hecho rico y ahora este hombre quiere que todo lo tire y me vaya en pos de él. ¿Y qué es la recompensa que él me va a dar? Que dice que nomás me va a dar vida eterna. Tómelo por seguro que hay gente en este mundo que todavía están vivos, hermano, que yo creo Dios los ha puesto en esa situación también, diciéndoles. Y sí, a lo mejor este joven rico no era generoso, hermano. Porque entiéndele, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Dios sabe lo que hacemos con lo que Él ha puesto en nuestras manos, hermano. Él lo sabe. Y a lo mejor Dios vio que todo lo que había puesto en la mano de este joven, hermano, era nomás para él, como el asadón, ¿verdad? Nomás para mí. Y por eso le dijo lo que le dijo, hermano. Pero yo creo que si nosotros somos generosos con Dios, hermana, entonces Dios ya sabe que rendimos todo a Él, que estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos, hermano. No me malentiendas, no quiera entender que uno va a quedar en la calle, hermano. Dios no te va a poner en la calle, hermano. Ese no es su propósito. ¿Qué gloria va a recibir Dios, hermano, si te pone en la calle? Al contrario, vamos a renegar, vamos a quejarnos, vamos a culparlo de esta pobreza. Al contrario, yo creo, hermano, que el que es generoso con Dios, Dios es generoso con él y ella. Y no estamos hablando, hermano, muchas veces lo pensamos en términos de moneda, ¿verdad? Pero hay unas cosas más importantes, hermano. Y no me malentienda. A mí todos nosotros necesitamos dinero, que es nuestra vida para sobrevivir. Pero lo más importante viene siendo lo espiritual, hermano.
que nos ayuda a crecer espiritualmente, que se nos ayuda a confiar en Dios, hermano, que nos ayuda a depender de Él y saber que Él es la única respuesta para todas las cosas de nuestra vida, hermano. Eso es lo importante para uno, hermano. De cierto, aún el Señor no dice que tenemos que abandonar todo lo que tenemos en la vida y vivir en la calle, hermano, como le he dicho. Se refiere a las personas que profesan el cristianismo como quien comenzó a construir una torre y no la terminó porque no se sentó primero a calcular el costo, hermano. Y de cierto, nosotros como cristianos, hermano, podemos comenzar, y cada uno de nosotros tiene su principio en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros sabemos cómo hemos comenzado, cómo nos sentíamos cuando entregamos nuestra vida a Cristo, qué fue el impacto que tuvo en nuestras vidas y cuánto estamos en ese punto de nuestras vidas, hermano, aún seguros para seguirle e irnos fielmente en pos de Jesucristo, hermano. Y yo creo, yo se lo he dicho en el pasado, hermano, porque yo creo que tiene mucha verdad. Aunque probablemente no se lo pueda probar, o a lo mejor sí se pueda probar, pero de cierto yo le puedo decir que así como cuando uno se entregó a Cristo y así como comienza su caminar con Cristo, ese es el movimiento que va a llevar en su vida. Esa es la fuerza, ese es el poder, ese es el ánimo, ese es el fuego, ese es el deseo, ese es el gozo, la paz, la confianza, la fe que va a tener en Jesucristo, hermano. Porque de cierto, si le comenzamos, hermano, en nuestro caminar con Cristo, como que, pues, esto es lo que necesito nomás para resolver este problemita que tengo en mi vida, pues déjeme decirle, ese es todo lo que va a hacer en la vida de esa persona. Porque realmente no va a haber un deseo para servirle a Cristo, hermano. Va a haber ese deseo que sí, cuando tenga un problema, ya sé a dónde puedo correr. Pero decir, tomar mi cruz, abandonar aún y querer menos, hermano, no se va a materializar tan fácil, hermano, en la vida de un cristiano. Porque de cierto, así como uno comienza, así como uno debe de terminar. ¿Por qué cree usted, hermano, que muchas veces en el cristianismo hay gentes que realmente no se ve la diferencia entre probablemente la vida que vivían antes de Cristo a la vida que están viviendo ahorita, hermano? Porque como comenzaron, así es como siguen. Y si vieron a Cristo nomás como una muleta, así es como lo llevan, como una muleta. Pero si lo ven, si lo recibieron como el verdadero deseo que tenían en el corazón de llenar ese vacío, ese pozo en su vida, hermano, de cierto le van a buscar más y más. Y nos lleva para atrás también a un hermano que era Jairo, el fariseo Jairo, hermano, aun cuando Cristo le dijo, le dio el ejemplo, hermano, de dos que le debían al patrón. Uno le debía bastante, el otro le debía poquito, y le dijo, ¿a cuál lo va a dar más? Y a los dos les perdona la deuda. Pues el Jairo le dijo, pues al que le debía más. Y así somos nosotros como cristianos, hermanos. Y así es como usted y yo como cristianos hemos empezado con Jesucristo, aun cuando sabemos cuánto Dios nos ha perdonado, hermano. Y si pensamos que nos ha perdonado poco, poco lo vamos a amar. Si no me cree, bueno, fórmese una encuesta, hermano, y pregúntele a los cristianos, hermano, que profesan ser cristianos, que profesan ser salvos, y pregúnteles a ver si no hay una verdad en eso lo que le estoy diciendo, hermano. Porque sí,
tiene una semejante de verdad, hermano, en eso. Y no sabemos que Dios está a nuestro lado, hermano. Y nos ayudará a superar cada batalla que enfrentamos a diario mientras calculamos el costo en nuestras vidas, hermano, de seguir en pos de Él. De cierto, mientras que uno no se rinda, hermano, Dios lo va a apoyar. Al renunciar a todo, perderemos de cierto amistades y familiares por causa de Cristo, hermano. Y realmente no perderás familiares, pero de cierto no se van a querer congregar tanto contigo, hermano. Especialmente si les vas a hablar de la palabra de Dios. Van a hacer sacavueltas. Te sacan la vuelta, ¿ok? Ahí viene Pedro, sacan la vuelta. Ahí viene la hermana, sacan la vuelta. Ahí viene. Le sacan la vuelta, hermano. Y le dicen, ay, no estoy recibiendo nada ahora. Pero anyway, Pedro le dijo a Jesús que lo había dejado todo por él. Y el Señor respondió diciéndole que sería bendecido, hermano. No, tome por seguro, por eso le digo que Dios no te va a dejar en la calle. Aunque el diablo te haga hacer pensar, no, pues si haces eso y das lo otro, te vas a quedar en la calle, vas a estar en miseria y a Dios no le importa de ti. Pero miren lo que dijo Pedro, hermano. O lo más bien lo que le dijo Cristo a Pedro, ¿ok? Mateo capítulo 19, versículo 27, y luego brincamos al 29 que dice: entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En el versículo 29 Cristo dice: y cualquiera que dejare casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujeres o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Wow, eso es más lo que uno pueda pedir, hermano, en esta vida que vivamos con Cristo Jesús. Y de cierto, al fin de todo esto, pues la decisión es de uno, ¿verdad? Yo decido si yo le quiero ser fiel a Dios. Como usted decide, si usted le quiere ser fiel a Dios, si usted quiere seguir a Cristo o no lo quiere seguir. Cada uno de nosotros decidimos, hermano, al fin de todo esto. Yo decido si lo voy a amar más. Yo decido si yo voy a tomar mi cruz. Yo decido, hermano, si voy a dejar que Dios controle lo que yo poseo en mi vida. Yo decido. Y cuando llega uno al punto que tú sabes que tú puedes confiar en Dios, no hay problema, hermano. No hay ningún problema. Porque ya sabes que Dios no te va a dejar en pobreza. El diablo sí lo hará, ¿ok? Pero el Señor no. Y eso se lleva, hermano, una confianza en la palabra de Dios, de creer. Para terminar, termino con esto, hermano. Si deseamos ser sus discípulos, calculemos nosotros el costo, incluso si eso significa dejar de lado nuestros planes por Él. Porque hay ocasiones, hermano, donde uno tiene que dejar ciertos planes que uno tenía para su vida si verdaderamente quiere seguir a Cristo. En mi trabajo había la oportunidad de aumentar, ¿ok? Pero analizando las cosas, yo dije, si yo me presento que quiero subir un paso más, yo sé que me va a impedir a no ir a la iglesia. Pónganse a pensar. Me va a impedir a no ir a la iglesia. Voy a estar probablemente fuera en algunos fines de semana. No voy a poder pastorear una iglesia. El pago iba a ser mucho más. Pero al fin, uno hace las decisiones. Dice, si yo tomo esto, si yo aplico para esto, entonces esto es lo que voy a perder. Tú decides, ¿lo tomo
o no lo tomo. Y de cierto, no hay ningún debate, hermano. Porque si verdaderamente quieres servirle a Dios, vas a decir, mejor me quedo donde estoy. Y eso es lo que uno elige, hermano. Me quedo donde yo estoy, donde de cierto, ahí puedo servirle a Dios, puedo ir a la iglesia, puedo estar presente y puedo ministrar lo que tengan que ministrar los hermanos. ¿Me molestó? ¿Me sentí mal? No, hermano. ¿Por qué? Porque tú sabes a quién tú le quieres servir, hermano. Y uno hace esas decisiones porque uno sabe a quién le quiere servir y a quién le quiere obedecer, hermano. Por eso le digo, muchas veces nosotros le vemos que es una cosa bien difícil, pero no es, hermano. Y nomás te sientes y dices, ayúdame, Señor, a decidir qué es lo mejor para mí. Si es el dinero o es tu fidelidad en Dios, tu compromiso con Dios. Y al fin, hermano, yo le puedo decir, no perdí nada. Yo no perdí nada, ¿ok? A mí, bueno, no le puedo divulgar, ¿verdad? Pero yo fui bendecido grandemente, hermano. No sé si era por la decisión que hice, pero yo fui bendecido grandemente en el trabajo, hermano. Todo depende de las decisiones que uno haga. Y no las haces para ver cuánto le vas a ganar. No, hermano. Las decisiones que uno hace es porque el corazón quiere servirle a Dios. El corazón quiere serle fiel a Dios. El corazón ama a Dios, hermano. Ese es el punto de todo. Y eso es donde ponemos a un lado nuestros planes para que los planes de nuestro Padre Celestial se cumplan. Dios es testigo, hermano. Créame usted o no me crea, Dios es testigo de mi vida. Y por eso te lo puedo decir en este día. Tomemos nuestra cruz cada día y sigámoslo sin importar lo difícil que parezca la vida, hermano. Perseveremos hasta el fin, porque las aflicciones y persecuciones que podamos encontrar en nuestro caminar con Él son temporales, hermano. Este hombre, Nathan Schaefer, dijo en una ocasión, hermano, dijo, al término de la vida, la cuestión no será cuánto has recibido, sino cuánto has dado. Y no cuánto has ganado, sino cuánto has hecho. Y no cuánto has guardado, sino cuánto has sacrificado. Y también será cuánto has amado y servido, y no cuánto fuiste honrado. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Calculando el costo de qué es lo que nos cuesta. Y si le vemos sinceramente, hermano, sabemos que hay un precio que pagar. Pero al fin, la recompensa es mucho más grande que el precio que uno tiene que pagar. Y sí, porque como hoy en día, hermano, estaremos pasando por problemas, dificultades en nuestras vidas, problemas con nuestros cuerpos físicos, hermano, enfermedades en nuestras vidas. Pero si no nos rendimos, hermano, al fin habrá una paz, habrá un gozo. Este cuerpo aquí se quedará, se pudrirá, pero el espíritu de uno entrará a la eternidad con el Dios Todopoderoso, donde ya no habrá ni alta presión, ni baja presión, ni diabetes, alta azúcar, baja azúcar, problemas de corazón, problemas en la familia,
problemas en la vida, problemas en el trabajo. Ya no habrá nada de eso, hermano. Ni lágrimas, ni dolor, nada. So, mantengamos nuestra fidelidad en Jesucristo, porque al fin grande es la recompensa que recibiremos. Padre, le damos gracias y le bendecimos. Gracias por este día, y gracias por esta hora, y gracias por esta palabra. Y le ruego que por medio del Espíritu Santo siga animando nuestros corazones, Dios mío, y siga bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas. En Cristo Jesús te lo pidamos. Aleluya.